Cambiamos de tema. El ex agente de la DINA, el brigadier en retiro José Sara Holguer, salió el martes, ayer pasado, del penal de Punta Peuco tras cumplir una condena de 15 años por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. Ocurrió, recordemos, en septiembre del año 1974 en Buenos Aires, Argentina. Para profundizar en este tema tomamos contacto con el abogado de la familia Prats, Luciano Fuyú, ex subsecretario y miembro de la Mesa de Diálogo por los Derechos Humanos y también integrante de la Comisión Valech. Abogado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buen día. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, abogado, ¿cuál es su primera impresión respecto a la salida en libertad, el cumplimiento de pena de José Sara Holguer? Bueno, yo te diría que en esto hay dos o tres hechos inamovibles. Primero, que se cumplieron con las normas del debido proceso, que a la familia del general y al general y su señora nunca se les respetaron y lo asesinaron a mansalva el 30 de septiembre del año 74 en Buenos Aires. Pero en el caso de este señor Sara, se le cumplieron las normas del debido proceso. Y él está confeso, además. Y con la cantidad de pruebas que hay, o hubo, ¿no, verdad? Se le condenó a una pena, a mi juicio inferior, pero una pena de 15 años que la cumplió íntegramente. De tal manera que cumplida la pena nosotros no tenemos efectivamente cargo alguno en contra, digamos, de esa sentencia, salvo creer efectivamente que podría haber sido mayor, porque originalmente venía condenado a 2 penas de 15 años y la Corte la redujo en una sola. En segundo lugar, queda establecido que el círculo más cercano, directo del general Pinochet, Krasnov, Contreras, Espinosa y este mismo hombre formaron parte efectivamente de la organización completa de la DINA. Él era un agente de la DINA y a él lo mandaron a Buenos Aires a organizar el ¿Abogado? trabajo de la DINA en Buenos Aires, conjuntamente con la policía argentina y con la policía uruguaya. Y en ese contexto le encargaron el seguimiento y entregar todos los antecedentes que terminaron con el asesinato de su jefe, escúcheme, Sí. de su jefe, el comandante en jefe del ejército en su momento determinado. Esto irradia una ofensa y una vergüenza institucional para el propio ejército, porque no es el ejército en su globalidad los que resolvieron efectivamente ejecutar a sus jefes mayores. El ejército recluyó a mucha gente y fusiló y reprimió a gente sin ningún vínculo anterior con ellos. Ahí está el caso Paine, por ejemplo, de mi y querida Pamela Pereira, donde su padre lo fusilaron efectivamente con un piquete de conceptos, que hay varios que están condenados, ¿no? Y oficiales. Eh, y después lo enterraron y se lo llevaron efectivamente a toda esa gente, a todos esos ejecutores, al restaurante de la familia Katz, porque la familia Katz participó activamente en esto. No estoy diciendo que José Antonio Katz, que era menor de edad, pero estuvo durante 45 años en silencio respecto de este tema. Esa es como la segunda cuestión. Y la tercera cuestión es que estamos partiendo, Andrés, pienso yo, en una instancia de cumplimiento de pena de mucha gente y de muchos juicios que están en desarrollo. Es decir, estamos juntándonos con el Estado de Derecho que aspiramos todos para fortalecer la democracia. La democracia se fortalece de esa manera, no se fortalece con negocios ni con componendas de otro tipo, se fortalece con la consolidación de las instituciones. Y en esa medida este fallo marca efectivamente un elemento muy importante. Sí, abogado, usted lo deslizaba un poco al comienzo de la respuesta. ¿Cuál es el rol que cumple este sujeto, Sara Holguer, en el brutal crimen del general Prats y su esposa? ¿Cuál es el rol? Él era considerado, abogado, y usted obviamente lo sabe mucho mejor,
dentro de los duros, entre comillas, de las posiciones más duras en los años más cruentos de la dictadura. Sin duda. Es decir, él fue seleccionado precisamente por lo mismo. Él hizo una carrera militar completa desde joven, como cualquier oficial o estudiante, para recibirse de oficial, de militar, y a muy temprana edad adquirió gestos de confianza represiva por sus superiores. Él fue ayudante, efectivamente, de las cúpulas más duras del ejército, y de Pinochet y toda la cúpula de la DINA. Lo hicieron miembro de la DINA. Lo mandaron lo mandaron al Consejo Superior del Ejército para promoverlo como oficial. Lo mandaron a Estados Unidos, más que a Estados Unidos, a la Escuela de la América, en donde se fortalecieron efectivamente un conjunto de líderes militares bajo el imperio de Estados Unidos, líderes militares que posteriormente participaron en los golpes militares. Es decir, este señor Creo que Sara fue es decán de un Stroessner tipo de también, ¿no? confianza completa. ¿Ah? Creo que fue decán de Stroessner, del dictador paraguayo, creo. O sea, como desde ese... Puede ser, Ya. no lo tengo claro, pero es muy posible. Sí. Mire, era una cúpula de asociación ilícita completa, Mm. completa. Aquí nosotros tuvimos en Chile agentes argentinos, uruguayos, brasileros que formaron y formaban parte, digamos, de la instrucción a los oficiales chilenos. Las Fuerzas Armadas chilenas, quiero decir una cosa, no estaban preparadas para el golpe militar. No lo estaba ella, menos la población civil. De tal manera que había un hueco, Mm. una cuestión importante a rellenar, y se rellenó mal. Y se rellenó con la gente más desposeída, particularmente la gente que tuvo efectivamente algún beneficio, si se puede llamar así, con la reforma agraria. Y con los simpatizantes, por supuesto, del gobierno del presidente Allende. Abogado, ¿qué rol, se lo preguntaba antes, qué rol cumple en el asesinato del general Prats y su esposa, José Sara Holguín? ¿Cuál es, dentro de este engranaje, de este brutal crimen, hemos conocido mucho la historia, cuál es el rol que cumple Sara en este abominable crimen? Sara estuvo destinado, primero que nada, a ver, la decisión del asesinato del comandante en jefe del ejército la tomó con el general Contreras, con Espinosa, después de una reunión con el general Pinochet. El general Pinochet ha dicho en las declaraciones del propio Contreras en los tribunales. El general Pinochet, refiriéndose al general, eh, al señor Sara. Sara, no, ¿A Conchera o a Espinosa? al comandante en jefe, le dijo que gana de no ver nunca más a este hombre. A Prats. Y eso, a Prat, y eso significó para Contreras, según Una orden el velada, propio entre comillas. Contreras, la necesidad de eliminarlo. Y entonces, como ya tenía formado en Buenos Aires, de donde el general Prat y su señora estaban radicados y estaban informados que lo iban a matar, informado por gente interna del propio ejército, trató de salir. Trató de salir y el gobierno chileno le negó el pasaporte para poder salir en ese entonces, digamos que se salía con pasaporte. Le negó y lo mantuvo ahí bajo control. ¿Control de quién? Del señor Sara y de su gente. Lo siguieron, lo persiguieron junto con Mariana Calleja, con Michael Tauli con los demás miembros de la DINA, digamos, que operaban en Argentina. Les pusieron una bomba después de haber comido esa noche el general Prat con su señora en la casa del escritor Huidobro, padrastro de la escritora chilena famosísima Mariana Calleja. Perdón. Isabel Allende.
Sí, no, me equivoqué. De Isabel Allende. Sí, de Isabel Allende, Y claro, está súper documentado también, abogado, justamente el rol que cumplió Mariana Callejas y Michael Townley, por ejemplo, en el libro Letras Torcidas, en la biografía sí, de Mariana Callejas, escrita por el escritor Juan Cristóbal Peña. Quería ir a otro punto, abogado. sí, También aquí se le sí, condena a Sarah Holger a 15 años. Claro, pero en un sí, principio se habían dictaminado 15 años porque son dos crímenes, en el fondo. Son dos sí, crímenes, sí. un matrimonio, Sofía Cuthbert, el general Prats, pero aquí se dictamina, y fue polémica y fue tema en su minuto, el año 2010, solamente 15 años. Bueno, mire, sobre eso, claro, uno no puede quedar tranquilo, pero uno tiene la necesidad de acatar los fallos. Sí, Eh, Venía condenado por el ministro Solís, que hizo un trabajo ejemplar, que identificó a todos los autores. Venían condenados a 15 años por cada uno de los delitos del matrimonio. Y la Suprema, o sea, la Corte de Apelaciones unificó en un solo delito, digamos, entendiendo que había sido un solo hecho que se había cometido y no dos hechos, que es una cuestión interpretativa. Sin embargo, se cumplió íntegramente y lo que aquí ocurre es que estos delitos merecen contra contra todo pronóstico, contra todo tratado internacional suscrito por Chile antes de estos fallos, la mayor penalidad posible. E incluso en algunos casos no son amnistiables, no son indultables, no son prescribibles, etcétera, etcétera. ¿Y sabe por qué? Porque la sociedad civil chilena y mundial necesita fortalecerse y limpiarse de esta calaña de personas que atentan en contra de la democracia y de las personas en general. El, el, la gente más desposeída, los periodistas, ustedes mismos, sí. ¿cuántas veces fueron detenidos por sacar informaciones de un otro tipo? Ahí tiene usted el caso de Mónica González, que estuvo detenida varios días por haber hecho una entrevista al general Lee en la cárcel de San Miguel, por ejemplo, sin hablar de Fernando Pausen, sin hablar de un montón de O el otros caso de Pepe Carrasco. periodistas. A Pepe Carrasco lo asesinaron, Sí, pues, por perdóneme. eso. Abogado, a ver, volviendo un poco a estos años, ¿cómo ve usted también, dado su trayectoria, su trabajo respecto al tema de los derechos humanos, en las posiciones políticas hoy día, cuando muchos sectores ya ven hace un buen rato que reivindican la dictadura, que reivindican lo hecho, la figura del dictador Augusto Pinochet? ¿Cómo ve que en sectores ni siquiera tan extremos hoy día le cuesta tanto llamarle dictadura a lo que fue? ¿Cómo ve usted, de acuerdo a ese análisis, esa suerte uno podría también ver como de revisión histórica de los años más duros, más oscuros de nuestro país? Bueno, yo espero y confío y tengo la esperanza de que esto último que usted asegura, que en realidad no es que usted está asegurando, lo está relatando, ¿Mm? no sea cierto. Lo que sucedió entre el año 73 y el año 90 se llama dictadura, sin Congreso, sin poder judicial autónomo y más bien controlado financieramente, y bueno, y un nombramiento, sin ejecutivo, sin ministros electos políticamente, con los partidos políticos clausurados, salvo los partidos de derecha. Todo eso no hace sino a un concepto dictatorial en Mm. Chile y en cualquier parte del Y mundo. no ha mencionado En los derechos humanos Argentina, también, que es en lo Brasil vertebral. y en Uruguay. Por supuesto, y eso supone, mire, escúcheme una cosa, no existe ningún éxito económico, no lo hay, ningún éxito económico de ninguno de estos países, incluido el nuestro, ¿no verdad?, que no se haga sobre la base del abuso. El abuso es una base empírica para poder producir mayor riqueza y mayor relegación. Produce más pobreza, pero produce también mayor riqueza en unos pocos. Y esto es lo que todavía estamos tratando de efectivamente caminar hacia un lugar eh, más de centro, incluido las propias Fuerzas Armadas, que hoy día no son las Fuerzas Armadas de aquellos años. Hoy día tenemos
Fuerzas Armadas con preparaciones universitarias chilenas y extranjeras, por ejemplo, lo que no hace a que tengan que defender efectivamente a estos exfuncionarios. Abogado Luciano Fuyú, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas para intentar entender obviamente lo sucedido en las últimas horas y también la discusión que ha vuelto a nuestro país y vuelve de vez en cuando respecto a lo que sucedió entre el año 73 y 1990. Abogado, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Que tenga una buena jornada. Escúcheme una cosa, perdón. Dígame. Esa discusión es falsa. Quienes están promoviendo esa discusión de que en Chile no hubo dictadura y que debiera venirse a un orden intrínseco con militares en las calles y asonados en cualquier parte, es parte efectivamente de elementos antidemocráticos. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Buena jornada.